y vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu presencia está en medio nuestro en cada momento. Señor, hoy clamamos que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, espiritualmente hablando, que podamos cada día discernir, Señor, y entender. Danos el entendimiento necesario para lo que tú tienes que hablar a cada uno de nosotros en particular. Trae palabra de vida a mi vida. Trae palabra de vida, Señor, para que yo la haga realidad en mi diario vivir. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú dispusiste este momento para mí y para mi vida. Y quiero honrarte también mientras tú mismo nos ministras por medio de la palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y lo invito a que en esta mañana, como lo dijo Rosalvita, reitero, el pastor Santiago y la pastora Estela, con la familia pastoral, están junto con Samuel, Jeremías y Sofía, envían un saludo muy especial. Esta mañana nos contactamos con él y él enviaba un saludo especial a la iglesia, que los recuerda mucho y ha estado orando por cada uno de nosotros. Y con ese saludo, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Yo le invito a que usted tome su Biblia y vaya a Daniel, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Daniel, capítulo 4, y en un primer momento vamos a leer del versículo 1 al 5. Usted lo busca, lo vamos a ir buscando, y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Amén. Y básicamente, la enseñanza que vamos a dar hoy la titulé La sentencia venciendo al rey. Y como podemos ver nosotros en este momento, dice algunas palabras claves, y las palabras claves en estos primeros textos habla de la tranquilidad en la que se encontraba Nabucodonosor, que todos sabemos que era un rey, y adicional a eso, dice cómo después de esa tranquilidad de un momento a otro, su cabeza, su imaginación fue turbada. Y para poder hablar de ese momento de tranquilidad y para poder hablar de cómo de un momento a otro fue confundido, fue turbado, fue angustiado su corazón, yo quiero contarles para iniciar la historia de otro rey. Así como Nabucodonosor era un rey, se me viene a la memoria una historia que es un cuento que se llama El rey que no creía en Dios. Y la historia del rey que no creía en Dios es un rey, y como todo rey pues tenía lógicamente mucho poder, mandaba por aquí, mandaba por allá, hacía sus cosas, se deleitaba en los diferentes placeres que daba la vida, y en medio de eso tenía un hobby muy especial, y el hobby de aquel rey era que le gustaba salir de casa. Pero este rey, adicional a todo lo que tenía un siervo, un criado o un esclavo, como lo quiera llamar, un siervo de confianza, con el cual salía para absolutamente a todos lados. Y resulta que este siervo era cristiano, y el siervo todo el tiempo le predicaba al rey. Y le decía: rey, todo lo que Dios hace tiene sentido y todo lo que pasa es porque Dios tiene el control y algo va a pasar. Y el rey como que eso era lo único que le aburría al siervo, porque en todo lo demás el siervo era excelente. Entonces el rey como que no se aguantaba mucho al siervo en ese sentido, pero aún así se lo llevaba para todos lados. Y resulta que una mañana salieron de casa y como siempre el siervo le decía eso, pero entonces en medio de la casa, cuando estaban allí en el bosque, todo el asunto, una gran fiera atacó al rey. Y cuando la gran fiera atacó al rey, con sus garras y con sus dientes y todo el asunto, le quitó un dedo al rey.
Y el rey perdió su dedo y lógicamente él muy dolido, el siervo lo salvó, le salvó la vida, no dejó que se lo comiera todo, sino solamente fue un dedito, porque el siervo antes de que siguiera comiendo, mató al oso, a la gran fiera, y listo, se lo llevó. Y aunque el rey estaba sufriendo porque él era feliz por su gran perfección en su reino, en su belleza, en todo lo que tenía, pues ahora tenía un dedo menos y no sabía por qué le había pasado eso. Y el siervo pues se le ocurrió la grandiosísima idea de decirle: rey, tranquilo, Dios tiene el control y si eso le pasó es porque Dios quiere algo con eso. Y eso le dio rabia al rey. Y este siervo dijo: ¿sabe qué? No lo quiero escuchar más. ¿Y usted cómo me va a decir esto en este momento? Y se me va para el calabozo y lo mandó para la cárcel. Y cuando lo mandó para la cárcel, siguió pasando el tiempo y pasando el tiempo, el siervo allá en la cárcel. Y un día, después de que ya se había sanado el rey se fue nuevamente de casa. Y cuando se fue de casa estaba en otro bosque, en otro pedazo de la selva, cuando de un momento a otro fue interceptado por una tribu de aborígenes, caníbales, idólatras, y aquellos lo cogieron, y cuando lo cogieron, entonces era la presa perfecta. Entonces lo iban a sacrificar a sus dioses y después de sacrificar, pues se lo iban a comer. Ya prepararon todo, lo montaron en el palito, la candela, todo el asunto. Cuando llegó el sacerdote iba a dar su más grande sacrificio a su Dios, iban a matar al rey y luego se lo comían. Y entonces el sacerdote iba a hacer todo el ritual, todo el asunto, pero antes en la parte del ritual tenía que inspeccionar su sacrificio. Cuando de un momento a otro se dio cuenta que el sacrificio era imperfecto. Y era imperfecto porque le faltaba un dedo. Y entonces, muy bravos los aborígenes, todo el asunto, soltaron el sacrificio y el rey se salvó. Y el rey en ese momento entendió lo que el siervo le decía y en ese momento quiso creer en Dios. Y se fue rápido para donde el siervo y dijo: uy, mira, este dedo me salvó la vida, menos mal, gracias Dios porque perdí el dedo, todo el asunto. Y no me comieron, imagínese morir quemado y comido a la bróster, rey a la bróster. Y entonces el rey se fue y sacó al siervo de la cárcel y le explicó su experiencia de fe y por qué ahora creía en Dios. Le dijo: pero solo tengo una pregunta. Yo no creía y Dios hizo todo este bien para mí, pero ¿por qué permitió que tú, que sí creías, estuvieras en la cárcel? Y el siervo le dijo tranquilamente, le dijo: no, gracias a Dios estaba en la cárcel, rey. Si yo no estuviera en la cárcel, hubiera estado con usted y yo hubiera sido el sacrificio. Y entonces, ¿por qué le cuento esta historia? Porque definitivamente todo lo que nos pasa en la vida, aún las desgracias, así como le pasó a este rey alguna desgracia, todo está bajo el control de Dios y Dios tiene su majestad y su poderío en medio de cualquier dificultad. Porque definitivamente tenemos que ser conscientes que la vida da muchas vueltas y la vida tiene cosas muy inesperadas y en medio de esas vueltas, tarde o temprano, a usted y a mí, algo nos va a pasar. Algo nos toca. Y dígame acá, ¿quién este año no ha sufrido por nada? Alce la mano el que no ha sufrido por nada. Dígame el que este año no le ha pasado nada inesperado. ¿A nadie hay alguien que no le haya pasado algo inesperado? Dígame el que este año no haya visto en un familiar cercano, en alguien, una enfermedad. ¿Cierto que a todos? Nosotros, al igual que los reyes, al igual que el rey Nabucodonosor, el que estaba tranquilo en su casa y de un momento a otro fue turbado su corazón, al igual que el rey de la historia, a veces creemos tener el control de nuestra vida, incluso tenemos agendas, incluso decimos tal día vamos a hacer esto, tal día vamos a hacer esto, tal día vamos a hacer esto, y tenemos todo muy bien armadito, pero a Dios le place que muchas veces lo que tenemos armado se desarme. Pasan cosas incluso como lo que contaba Rosalba ahorita, que yo se los iba a echar, pero Rosalba predicó antes, les iba a echar el cuento del chico que murió acá. Si usted ve el video, que las personas que estaban al lado mío les dejé observar un poquito del video, no lo voy a mostrar porque sería amarillista, ¿cierto? Fue una muerte boba. El hombre va en la moto, va suave, de un momento a otro el carrito del lado le hace la mague, pierde el control, se viene, y si uno ve la caída así, uno dice, no pasó nada, y se pegó acá, pues, sí se pegó duro, pero uno dice, uy, qué totazo, y ya. Y que uno después de ver ese video, sepa que aparte de ese muchacho se murió, uno dice,
En estas últimas 3 semanas, adicional a ese caso, en el colegio en el que soy orientador, he atendido 4 casos de duelos. Y uno de esos fue muy triste porque a todos los chicos se les murió, a los que he atendido en estos días se les murió fue la mamá o el papá. Pero en uno de los casos, a una chica se le murió fue la hermana. Y la hermana simple y sencillamente se fue de viaje, llegó un poquito enferma, fue al médico, le dijeron, no, eso debe ser chikungunya, alguna cosa de esas, como que la picó un mosquito, y ya no le pusieron cuidado, y en un mes ese supuesto virus o esa supuesta picazón, como que era algo más grave, se dieron cuenta a última hora, y la mató, una chica de 22 años. Y entonces hay cosas que pasan, ¿cierto? Algunos de ustedes que son más cercanos a mí, yo soy como, pues soy desordenado, pero en medio del desorden a veces soy cuadriculado, tengo las cosas como planeadas y esto va a ser así, pero soy desordenado, o sea, soy un desordenado cuadriculado, es una mezcla rara, ¿cierto? Pero yo también, dentro de mis planes, mi hija todavía no había nacido, mi hija nacida, y yo tenía ciertos planes, incluso el día que me avisaron que mi hija se vino, 2 meses antes, yo estaba por allá haciendo unas vueltas de acá al colegio, todo el asunto, y estaba pensando en ese día, en el otro día, y me cogió por anticipado. Yo tenía una reunión en el otro colegio, en esos días que esa reunión era cortica y ese día no trabajaba, y yo, tal día no trabajo por la tarde, y tal día, perdí esos días, ¿cierto? Y uno tenía muchos planes, pero las cosas pasan. Y cuando entendemos eso, entendemos que hay 3 clases de cosas. La primera, la que yo le estoy hablando, y ya le di algunos ejemplos, es que a la vida de nosotros llegan pruebas o desiertos. Y a todas las vidas llegan pruebas o desiertos, y son cosas que nos desestabilizan y que de una u otra manera podemos ver como grandes gigantes o como grandes problemas para nuestra vida. Y ya dimos ejemplos. Adicional a eso, aparte de pruebas o desiertos, también hay algo que son los ataques. Nuestras vidas pueden sufrir ataques. Y escuchaba yo a un predicador que hacía una aplicación del Salmo 91. Si usted lee el Salmo 91 es cuando habitamos en la sombra del Altísimo y cómo Dios nos da la autoridad y el poder para salir de los grandes problemas. Y el hombre en Salmo 91, en la parte en donde dice que tendremos la autoridad para poner nuestro pie sobre el león, sobre el áspid y sobre el dragón, él daba una aplicación muy interesante, decía que habían 3 clases de ataques. Que habían unos que eran los ataques esperados. ¿Por qué? Ahí hablaba del león. El león, la palabra habla de que el enemigo es como un león rugiente que anda al acecho en nuestras vidas. Quiere decir que es esperado que el enemigo quiera atacarlo a usted y a mí. Pero también hablaba de los ataques inesperados. Cuando habla del áspid, o sea, la serpiente. ¿Por qué? Porque lógicamente si usted encuentra un león, usted espera que lo ataque. Pero el áspid, la serpiente es sigilosa. Usted cuando va por X lado, usted no espera encontrarse una serpiente. Y una vez cuando era muy niño mi abuelita paterna vivía por allá en una de las montañas de Ciudad Bolívar. Una vez nos fuimos a caminar por un potrero. Cuando de un momento a otro sale una culebra, así, yo parecía El hecho es que la culebrita era una cosita así, pero yo era niño, ¿no? Pero me asusté, yo me pica el veneno, porque de repente salió. Y así es en la vida, hay ataques inesperados. Hay cosas que solo pueden ser una prueba, pero hay cosas que pueden ser un ataque. Y así como hay ataques esperados y ataques inesperados, el hombre hacía la aplicación del dragón como aquellos ataques que son infundados. ¿Cómo así? Los ataques que no es un ataque real, sino son los temores que vienen a mi mente. Así como el dragón, que es más un animal mítico y fantástico, hay cosas que el mismo enemigo infunde en nuestras mentes y vienen temores. ¿Y cuántos de los que estamos acá a veces tenemos temores en la vida? Y los temores hacen parte de la vida. Yo tengo a mi hija mayor de 3 años y con 3 años a veces le llegan unos miedos raros que lo asustan a uno y que le toca a uno orar. Digamos, últimamente ha tenido como 2 episodios en los que cuando ponen música muy alto o algo, se asusta y dice, no más música, y hace así. O cuando están en reuniones y llegan más invitados, le da como un miedo a la mucha gente y dice, mucha gente, no quiero más invitados, pero se angustia, es un miedo infundado. Entonces, pues lógicamente a uno le toca orar, le toca mirar y toca pues empezar a trabajar eso. Pero así como ese ejemplo, cada uno de ustedes puede tener un temor.
Pero adicional a todas las pruebas, a todos los desiertos y a todos los ataques, hay una cosa más y son las sentencias. Y por eso la enseñanza de hoy se llama la sentencia, venciendo al rey. Y resulta que hay sentencias sobre nuestra vida. Y Dios declara sentencias, ¿cierto? Porque tiene un propósito firme con ciertas sentencias. Y básicamente eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Todos sabemos que Nabucodonosor también era un rey imponente, un rey muy famoso en la historia que reinó entre el año 605 y 562 a.C., y que este rey poderoso de la antigüedad pues fue uno de los que tuvo que ver y fue causante de la destrucción del templo de Jerusalén, y que era un rey donde en medio de su tierra en Babilonia pues también estaban los exiliados de Jerusalén que fueron a vivir ahí, y Dios declara una sentencia sobre este rey. Y la sentencia usted la puede ver claramente en los versículos del 11 al 16, y si usted mira la palabra de Dios por un momento, aquí hay una declaración, porque cuando vemos hasta donde habíamos leído, dice que Nabucodonosor estaba tranquilo en la casa y floreciendo en el palacio. Era un momento de tranquilidad absoluta. Y en ese momento dice, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y entonces, ese sueño básicamente es cuando él en sus sueños empieza a ver que había un gran árbol, y que ese gran árbol se hacía fuerte, 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 y que su copa llegaba hasta el cielo. Y que allí en la copa del árbol se alcanzan a ver desde todos los confines de la tierra, porque era un árbol muy grande y muy poderoso. Dice en la palabra de Dios que el follaje de ese árbol era un follaje hermoso y su fruto abundante. Y en medio de eso dice que había alimento para absolutamente todos, y que por ser un árbol tan bueno, debajo de ese árbol se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas moraban las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Pero, así como vio ese árbol, también vio la destrucción de ese árbol. Y si usted mira en los versículos siguientes, dice, y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que estaban debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, esta hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y ese fue el sueño. Y lógicamente cuando viene a conocer el sueño, usted sabe que él va a buscar interpretación. Él era lógicamente un rey pagano, un rey que estaba en medio de una cultura religiosa, tenía astrólogos, magos, una cosa y la otra, y él quiere que cualquiera de ellos le dé respuesta al sueño, pero sabemos todos que nadie le da respuesta al sueño, y por eso va a donde Daniel. Va a donde Daniel, y cuando va a donde Daniel, entonces Daniel declara al rey cuál era el sueño. Y lo interesante de esto es que cuando vemos ese árbol frondoso del sueño, vemos básicamente, y Daniel lo deja claro en el versículo 22, vaya al versículo 22 y 24 un momento, dice así: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y le está diciendo en eso, y también en la parte final del 25 le dice que básicamente es una sentencia, y es la sentencia de Dios para Nabucodonosor. Y le está diciendo que básicamente tenía una actitud que era donde él estaba excesivamente satisfecho con quien era. Y por eso narra la palabra de Dios que Nabucodonosor estaba en un estado de tranquilidad. Y usted y yo a veces estamos tranquilos y estamos conformes con la vida que estamos llevando, más allá de las pruebas y los desiertos, porque aquí estamos hablando ya del corazón. Estamos hablando de la persona misma, porque por eso Daniel le dice: ese eres tú mismo. Y en nuestras vidas a veces
posiblemente algunos tengamos la misma actitud de Nabucodonosor, que estaba excesivamente satisfecho consigo mismo. Y la pregunta es, ¿usted qué tan satisfecho está con usted? ¿Usted qué tan cómodo está con usted? Y acá es interesante, ¿por qué? Porque Nabucodonosor, aunque usted dice, bueno, pero es que él es diferente a nosotros porque él era un rey pagano, pero nosotros ya tenemos de Dios, ya conocemos a Cristo. Si nosotros miramos bien la historia, para el rey de Babilonia no era desconocido Dios. Si usted ve 2 capítulos atrás, en el capítulo 2 de Daniel, Dios ya le ha dado también una profecía y también le ha dado un sueño. Si usted mira en el siguiente capítulo, usted ve cuando está la estatua y cuando condenan a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego. ¿Sí se acuerda de esa historia? ¿Qué pasa cuando condenan a los 3 amigos al horno de fuego? Fue porque no adoraron la estatua, y al no adorar la estatua, entonces él con mucha rabia los lleva al horno de fuego, pero el mismo rey Nabucodonosor ve la gloria de Dios en medio de ese episodio. Dice, pero ¿cómo es posible? Yo metí 3 hombres y hay 4, y el mismo ángel de Dios vino y los salvó. Y cuando salen ellos de ese lugar, el mismo rey Nabucodonosor coloca un decreto que dice que se respete al Dios altísimo de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, es el único Dios que viene y salva de esa manera a sus siervos. Quiere decir que Nabucodonosor no desconocía a Dios. Nabucodonosor tenía un conocimiento de Dios, pero aún así seguía satisfecho con quien era. Un poco parecido a nosotros, y por eso Dios no solamente lo hace con Nabucodonosor, y acá podríamos hacer un paralelo con Apocalipsis 3:15. Si usted dice, bueno, yo no me puedo comparar con Nabucodonosor porque Nabucodonosor así hubiera visto la gloria de Dios, no conocía a Dios, pero mire que eso mismo de una u otra manera Dios se lo dice también a gente que conocía de Dios y que ya era de la iglesia. Y en Apocalipsis 3 Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea y dice ahí en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Dios le está diciendo eso a la iglesia. Los cristianos a veces estamos tranquilos porque ya somos cristianos. Y creemos no tener necesidad de nada, aparte de cosas materiales, decimos, pero estamos bien y gracias a Dios estamos bien porque somos cristianos. Pero en medio de ese confort, a veces Dios tiene que decir lo que dijo acá y lo que le dijo a la Odisea. Esa tranquilidad tuya te hace una persona ciega y desventurada que no te está haciendo dar cuenta de la mucha necesidad que tienes de mí. Y básicamente Dios le está diciendo al hombre, le está diciendo a Nabucodonosor, que más allá de las pruebas y los desiertos, que más allá de los ataques esperados o inesperados, el peor gigante o el peor enemigo está en el corazón del mismo hombre. Y si este mes estamos hablando de derribar gigantes, con el gigante que más tenemos que tener cuidado es con el corazón suyo y el corazón mío. ¿Por qué? Porque bien o mal sí nos tranquilizamos y el corazón del hombre es engañoso. Y es tan engañoso que en Santiago y en Marcos y en varios episodios de la Biblia habla de cómo la concupiscencia del hombre o los malos deseos del hombre no vienen de un ataque de Satanás, no vienen de una prueba, sino vienen ¿de dónde? De mi corazón. Y entonces a veces cuando pecamos o cuando hacemos cosas o cuando estamos muy cómodos con Dios y creemos que estamos con Dios pero no lo estamos teniendo muy en cuenta, estamos dejándonos engañar por nuestro mismo corazón que nos aparta del mismo Dios. Y entonces ese primer punto es básicamente esa declaración de sentencia, porque esa actitud es la misma actitud que Jesucristo deja ver en su palabra en la ilustración del hombre rico. ¿Se acuerda esa ilustración del hombre rico? Que había un hombre muy rico que tenía en sus graneros mucha cosecha que ya no le cabía y entonces dijo, voy a agrandar todos mis graneros
porque voy a guardar todo esto, porque estamos tan bien, tenemos tanta bendición, que voy a dedicarme a beber y a gozar de la vida. ¿Y qué le dice Cristo? ¿Qué le dice Dios? Dice, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Para quién será lo que tienes guardado? Eso le pasa al hombre que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Conclusión. Podemos estar muy bien como personas, muy bien como yo mismo, pero la verdadera riqueza que hace que mi corazón no esté engañado es cuando estoy creciendo en riqueza delante de Dios. Y para cuando no estamos creciendo en riqueza delante de Dios, y riqueza no hablamos de plata, sino del fruto que doy para Dios, cuando pasa eso y mi corazón está de esa manera, Dios declara una sentencia. Y ese es el primer punto. No tengo que estar tan cómodo porque siempre debo acordarme que mi corazón es engañoso. Mire, la religión cristiana es la nueva religión tradicional. Antes, y muchas veces uno escucha gente criticar el catolicismo y una cosa y la otra, que porque es tradicional se acostumbran al religiosismo, a la religiosidad. Pero la religión cristiana hoy en día es una religión, por decirlo así, que también es tradicional. Es muy religión de nombre. Soy cristiano, pero mi vida sigue igual. Acá en el colegio tenemos grupos. Qué bendición por esos grupos. Pero es una lucha constante. ¿Por qué? Porque uno coge a estos chicos y muchos chicos de grupos, es triste decirlo, pero así es, muchos chicos de grupos son los que a veces hay que sancionar. ¿Por qué? Porque hicieron copia, porque una cosa, la otra. Ellos son convencidos y cada vez que uno dice, ¿y quién es cristiano y ama a Dios? Esos chicos, pero en el cotidiano vivir hacemos o hacen cosas normales de cualquiera. Esta semana tuvimos cierre de notas y tuvimos exámenes finales. Sin mentirle, tuvimos por lo menos 20 casos descubiertos, ¿no? De copia. Entonces esta semana fue la semana de las sanciones. Sancionado. Citación. Tuvimos un caso, lógicamente no digo nombres porque si los conocen no vamos a dejar quedar mal a los chicos tampoco. Tuvimos un caso de unos chicos que incluso metieron los trabajos en la maleta, unos trabajos que ya no les había recibido el profesor porque lo entregaron 2 días después, entonces lo metieron en la maleta del profesor para que, a ver si lo engañamos. Y de eso se trata el corazón engañoso. Y son chicos, algunos de ellos juiciosos, vienen incluso a esta iglesia, algunos otros a otras iglesias, van a grupo, van de todo, y usted los ve en el grupo y comprometidos y bien. Y así somos nosotros, comprometidos, bien, pero en el diario vivir, ¿qué hacemos y qué no hacemos? Donde sin darnos cuenta y ciegos, como habla en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, ciegos, nuestro corazón pervertido, engañoso, está lejos de Dios. Y a uno de esos chicos yo le decía, mire muchachos, es que yo no los voy a regañar. Yo no los voy a regañar y la nota es lo de menos, y si necesitan un 5 les pongo el 5. Pero el asunto es que acá los estamos formando porque así como, incluso, voy a contar la anécdota, los chicos que se pusieron de acuerdo para guardar los trabajos en la maleta del profe, tuvieron una reunión previa. Y la reunión previa fue, bueno, ¿quién los guarda? Chimpum papas. Le tocó. Y uno lo ve y en últimas es una pilatuna de muchacho. Y muchas de nuestras cosas son una pilatuna de adulto, de joven, de muchacho. Y uno lo ve y es hasta jocoso. Y yo los veía y yo con ellos charlé rico y todo. Y decía, chimpum papas. Y yo les decía, así mismo cuando seamos grandes nos ofrecen a usted y a mí alguna oferta un poquito no tan ética. Y fácilmente si estamos en grupo o algo, terminamos aceptándola. Y les conté 2 experiencias mías. Una vez una chica aquí atrás se accidentó y yo fui a atenderla, esperaba a que la mamá llegara y la ambulancia se la llevara. Estuve como 1 hora y el de la ambulancia me apuntó. Empezó a preguntarme, ¿y usted qué es en el colegio? ¿Por qué vino usted? Entonces le conté la historia, que era el rector. Y el hombre, en resumen, me dijo, venga, le doy 1.500.000 pesos, estoy pagando en este momento, porque necesito un certificadito de estudio para mí, para una vuelta que estoy haciendo. Y ya los tengo porque es que me los iban a hacer, pero me quedaron mal. Entonces ya tengo los 1.500.000, ¿se los gana? Y yo le decía a los chicos, en 5 minutos ese papel, 5 minutos.
Y yo le decía a los chicos del colegio eso, les decía, mire, si yo desde la edad de ustedes no aprendo que un chimpum papas para hacer una trampa en una previa, pues el día de mañana una oferta como esas me puede mover el corazón. Esta semana, un día antes de que pasara lo de los chicos, una compañera del otro colegio, compañera, funcionaria pública, muy decente, profesora, todo el asunto, me buscó, me dijo, Freddy, no tengo confianza con ella, no había hablado así nunca con ella hasta esta vez que me buscó en la oficina. Me dijo, Freddy, es que me contaron que usted tiene un colegio. Yo, uy, qué chévere. No, yo no tengo colegio. Yo soy rector de un colegio, pero no es mi colegio, porque ella decía como si fuera mi propiedad. Yo, uy, ya quisiera yo tener un colegio. Me dijo, bueno, pero el ser rector también me sirve. Y yo, ¿por qué? Lo que pasa es que mi esposo está aplicando para entrar de provisional en el gobierno, pero entonces él tiene experiencia en universidad, en SENA, en una cosa, en la otra, pero no tiene experiencia en colegio y eso le baja puntos. Y para que pueda quedar, necesita subir puntos porque tiene tantos puntos. Lo único que necesita es un certificadito que diga que trabajó tantos años allá. ¿Me lo hace? Yo, no se lo hago. Pero hay muchas cosas en la vida práctica, y esos son 2 ejemplos normales, pero usted tendrá 1000 ejemplos más de lo que se nos puede presentar en la vida práctica, que de una u otra manera podrían dejar al desnudo nuestro corazón y que definitivamente ese es uno de los gigantes más grandes a enfrentar, porque como dice también la palabra y como le dijo Dios o como la aplicación del hombre rico que hacía más graneros que moría ese día, ¿de qué me sirve todo eso si no estoy haciendo riquezas delante de Dios? Y como dice también Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y a veces estamos ganando el mundo, incluso en lo ministerial. A veces en lo ministerial estamos ocupados y una cosa y hacemos aquí lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y tenemos nuestros días fulles y nuestro fin de semana full porque vamos a grupo, una cosa, la otra. Pero y en lo íntimo, en mi oración, en mi tiempo con Dios, puedo ser el mejor cristiano de iglesia. Puedo estar ganando, tener el mejor ministerio, una cosa o la otra, pero si en lo íntimo mi corazón no está bien, la sentencia de Nabucodonosor no es solo para Nabucodonosor, también es para mí, también es para usted. Donde Dios dice, muy bonito el reino, muy bonito lo que tiene, muy bonito que esté en el colegio, muy bonito que esté centro de entrenamiento bíblico, pero se te acabó. Si no estoy bien acá, ¿no? Muy bonito que tenga grupo, una cosa, la otra, pero allá adentro, ¿qué? Deja de seguir ciego, deja de seguir desnudo. Muy bonito que estés en alabanza, muy bonito como tocas, qué guitarra, qué bajo, qué piano, los instrumentos que hayan. Qué acordeón, qué saxo. Pero ¿y acá? Y entonces, tanto tiempo, chino, me tocó darle una sentencia. Y a Nabucodonosor ya le había dado la oportunidad de conocer de Dios. En la primera profecía del capítulo 2, cuando los 3 amigos fueron quemados en el fuego, pero aún así él seguía en lo suyo. Y entonces dijo, sentencia. Y lo dice claro en el versículo, ya le digo en qué versículo. Sí, ahí en el 24 dice, incluso en el 17 dice, las sentencias por decreto de los vigilantes. En el 17 dice eso. Y después, más adelante dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Dios da una sentencia. Pero así como cuando alguien va a ir a la cárcel y todo, Dios es muy bueno. Y Dios es tan bueno que a veces nos permite fianza. No quiere que vayamos a la sentencia y a cumplirla porque la sentencia era dura. La sentencia era quitar el árbol, desarraigarlo, echado fruto, echado todo. ¿Cierto? Pero Él le dice, de una u otra manera le da la oportunidad de la fianza. Le dice, sí la estás embarrando, pero para eso te estoy avisando, para que corrijas el camino. Y la fianza está en el versículo 27, cuando por medio de Daniel le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Y cada sentencia tiene la oportunidad de que se cambie de apelación, por decirlo así, de que se cambie el dictamen de Dios. Un ejemplo de eso clarísimo, lo que pasó con Nínive.
Vamos a destrozarlos, ustedes son unos impíos, Vaya a ver Jonás, usted sabe la historia. Jonás no quería, al fin y al cabo llegó, medio les predicó ahí como le tocó y como pudo, porque él no quería que se arrepintieran. Pero ese rey, ante esa sentencia, decidió pagar la fianza, dijo, nos vamos a arrepentimiento, y puso hasta los animales en ayuno. Y después de poner a los animales en ayuno, se convirtieron a Dios. Y la sentencia se cumplió sobre Nínive. Fueron redimidos. Y entonces hay una sentencia, pero cuando pasa eso, Dios llama al arrepentimiento. Y Dios lo ha hecho todo el tiempo. Un ejemplo de eso también es en Nehemías 9:16, cuando Esdras está hablando de cómo confesar el pecado de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Exactamente lo mismo. Decía en Nehemías 9:16, dice, pero todos volvieron a la dureza de su cerviz. Dios hizo maravillas, una cosa, la otra, pero ellos se volvían a alejar de ti, se endurecía su cerviz y no te reconocían ni a ti ni a sus mandamientos. Y eso nos pasa a nosotros. Es tan cotidiano que a veces nuestra cerviz, aún dentro de la iglesia, está endurecida, porque creemos que el arrepentimiento no es para nosotros. Pero cuando entendemos que es para nosotros, o bueno, si no lo entendemos como le pasó a Nabucodonosor, no simplemente se da la sentencia, sino que la segunda cosa es que se daría un cumplimiento de la sentencia. Y el cumplimiento de la sentencia fue fuerte. Y usted lo puede ver en los versículos siguientes, pero antes del cumplimiento de la sentencia, ¿qué pasa? Dios vuelve a evaluar el corazón. Si usted se da cuenta, en el versículo 30, dice así, en el 28, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Un año atrás fue exhortado por su soberbia. Un año tuvo para arrepentimiento y un año después, en sus palabras se descubre nuevamente su corazón. Y es soberbia. No es esta la grandeza, la gran Babilonia que yo edifiqué, la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y ante esa soberbia, que no hubo un cambio de vida, entonces es donde viene el cumplimiento de la sentencia. Y en el cumplimiento de la sentencia, pues entonces vamos a verlo y analizarlo un poquito. Vamos a ver un poquito el versículo. Vamos a devolvernos al que leímos ahorita, al 15:16. Devuélvase un poquito y mire cuál era la sentencia. Deme un segundo y yo. Bueno, le damos mejor adelante cuando ya es la sentencia. Dice así, en el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Usted y yo somos coherederos con Cristo. Tenemos acceso al reino de Dios. Pero yo creo que a cualquiera de usted, al final de los tiempos, nos daría duro, no solo ahora, también hablando a futuro, nos daría muy duro decir que el reino nos fue quitado. Yo no quisiera escuchar esas palabras. Que diga, mira Freddy, te di esta y esta y esta oportunidad, predicabas como chévere, o de pronto no tanto, pero seguías en lo mismo. Lo único que me queda por decirte es que el reino que estaba por heredad para ti, te ha sido quitado. ¿Fuerte o no fuerte? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la bendita esperanza. Y si se nos quita la bendita esperanza del reino de Dios, si todo lo que tenemos se desbarata, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, que es lo que más tenemos, el reino te ha sido quitado. Y a muchas personas en la Biblia se les quitó el reino. Acuérdese de las 10 vírgenes. Las vírgenes que mantuvieron el fuego encendido pudieron entrar. Las vírgenes que no mantuvieron el fuego, les fue quitado la oportunidad de entrar al reino. Acuérdese del hombre rico. El hombre rico era como un gran porcentaje de los cristianos.
El hombre rico fue y le dijo, Dios, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino, heredar el reino? No, tú tienes que cumplir los mandamientos, una cosa, la otra. Y el hombre rico que dijo, todo lo hago. Yo soy un cristiano de lo más juicioso, todos los domingos, tempranito, escuelas bíblicas, grupo de vida, todo. Jesús le dijo, bueno, entonces vende todo y sígueme. Dios dijo, no me importa todo lo que hagas, me importa tu corazón. Y también le fue quitado el reino. Y si usted sigue leyendo ahí, entonces dice, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a bestia del campo, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de aves. El reino le fue quitado, comió como los bueyes en el medio de las hierbas, el pelo y las uñas se le crecieron. Pero lo más grave de todo eso, que también lo dice en el versículo 16, fue que su corazón de hombre quedó convertido en un corazón de bestia. Y la pregunta es esa, su corazón y mi corazón. Y mire, en últimas el corazón de hombre no fue que se le haya convertido en un corazón de bestia, fue que se reveló el corazón de bestia que tenía. Sí, porque todo corazón que esté alejado de Dios, simplemente no tiene la esencia divina. Si no tiene la esencia divina es una bestia. ¿Sí o no? Eso es lo bonito. Alguna vez daban un ejemplo con la bella y la bestia. Con la bella y la bestia básicamente es algo similar a lo que Cristo hace con nosotros. Pero es mejor que la bella y la bestia. El amor verdadero que hace con la bella y la bestia. La bella con su gran amor y todo eso puede convertir a la gran bestia en una belleza bonita. ¿Cierto? Pero Jesús no solamente es así. Jesús se hizo en la cruz bestia por nosotros para quitar toda la bestialidad que hay en nosotros. En los términos de la comparación, ¿no? Vino Jesús y a la bestia, a la humanidad, al corazón pervertido, vino y le dio su beso, su abrazo de amor, como lo quiera decir, y nos llenó de la belleza de Él. Pero para hacer eso, la bella nunca dejó ser bella. En cambio a Cristo sí le tocó ir a clavarse en la cruz. Y entonces, cuando está ahí el corazón de bestia, se reveló la verdadera naturaleza pecaminosa de Él. Y la bestia mira hacia abajo, la bestia no tiene la mirada en lo alto, la bestia está ahí como un animal y aparte de eso dice que estaba con su cuerpo mojado. Y su cuerpo mojado me habla que cuando nosotros estamos en medio, ya sea de una prueba, de una sentencia o de la otra que hablamos fue o un ataque, a veces queremos quedarnos siempre oliendo a lo mismo. Hay gente que pasó una prueba y sigue oliendo a la misma prueba. No, es que me fue tan mal, hace como 10 años fracasé en los negocios. Huelen a lo mismo, a la misma derrota, huelen a la misma bestialidad de su vida pasada. Pero mire lo que pasó con los 3 amigos de Daniel. Dice que cuando Nabucodonosor los sacó del horno de fuego, ni siquiera olían a fuego. Y usted sabe un asado cómo lo deja oliendo a uno. Dice, ni siquiera olían a fuego. O sea, pasaron por la prueba, pero olían a la victoria de Dios. Porque usted y yo debemos ser olor fragante delante de Dios. Y aunque pasemos por prueba, aunque pasemos por desierto, aunque pasemos por ataque del maligno, o aunque pasemos por una sentencia de Dios, no podemos quedarnos con el mal olor de la bestia. Porque olía feo. Y entonces él cumplió toda su sentencia, pero después de toda esa sentencia, pues viene la parte interesante y la que nos sirve a nosotros. Y qué triste que a veces nosotros tengamos que pasar por sentencias para caer en cuenta y hacer las cosas bien. Y uno hablando con jóvenes a veces y haciendo algunas consejerías, y algunos que no conocen de Cristo, hay mucho terco todavía que dicen, no, pero es cuando le toca vivir para aprender. Y uno no tiene que vivir en carne propia. Qué mentira más grande, uno no tiene que vivir todo en carne propia para aprender.
No hay nada más inteligente que aprender de los espejos de otro. Entonces, ¿tengo que pegarme el totazo porque no fui capaz de aprender de otro? No, usted y yo no estamos para pegarnos esos totazos. Y para eso Dios nos trae la palabra como un espejo, para mostrarnos que no tengo que llegar a cumplir una sentencia para mirar al Altísimo. Ojalá usted y yo no tengamos que vivir la sentencia de ir a vivir como bestias y estar en lo más hondo y en lo más profundo del pozo para acordarnos de que, oiga, tengo que mirar a lo alto. Y entonces, después de que se da la sentencia y después de que se cumple la sentencia, entonces viene lo tercero, que es el resultado de la sentencia. Pero el resultado de la sentencia no es el mismo en todo el mundo. Si usted va a una cárcel, y que día estaba viendo una serie que no seguí viendo porque estaba como pasadita de tono, y hay una serie que se llama Vis a Vis, que es una gente que entra a la cárcel, y una muchacha toda juiciosa entró a la cárcel y no empezó a tener como su redención, por decirlo así, sino se empezó a volver más mala que las que estaban en la cárcel, que sí eran malas. Ella era la buena, pero simplemente por el ambiente y por defenderse y todo, empezó a ser más mala y eso le hacía de todo a las otras. Y en la cárcel pasa eso. Tristemente en las cárceles de acá no son reeducativas, sino que a muchas ocasiones el que es delincuente se vuelve más delincuente. Y entonces después de una sentencia yo puedo ser más delincuente, o en términos de como estamos hablando, ser más bestia, o puedo permitir que esa experiencia amarga en mi vida me permita matar el orgullo, matar lo que no está bueno en mí y tener el resultado de la sentencia. Y el verdadero resultado de cualquier sentencia es que haya una redención y un cambio de vida. Y eso lo vemos ya en el versículo 35 y 37, y dice así, desde el 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y la palabra lo dice todo. Hay una verdadera redención cuando alzo mis ojos, y cuando alzo mis ojos, mi razón me es devuelta. Y cuando mi razón me es devuelta, se restablece mi dignidad, el reino y la grandeza. Y la grandeza ya no la mía, sino la grandeza del Dios Altísimo que habita en mí. Y la gran invitación es a que vivamos el resultado de esas sentencias, que es la redención, pero que podamos, si aún no la hemos vivido en nuestra vida, ser capaces de vivirla sin tener que haber vivido la sentencia. Es decir, que antes de la sentencia, Nabucodonosor pudo haber hecho exactamente lo mismo después del sueño. Y usted y yo, después de escuchar esta palabra, podemos hacer exactamente lo mismo. De pronto es el momento en el que tengo que alzar mis ojos, reconocer quién es realmente en mi vida, independientemente de todo lo que hago, y mi razón me será devuelta para que mi dignidad y el reino y la grandeza de Dios sean una realidad en mi vida. Porque aún siendo cristianos, como en la Odisea, a veces seguimos ciegos y desnudos, pero es necesario que nos revistamos de la gracia de Dios y que venzamos en medio de la sentencia al Rey, que es el orgullo mismo de nuestro corazón engañoso, para que vivamos no con el corazón de la bestia, sino con el corazón puro y verdadero que Dios pone en nuestras vidas. Y ese es el gigante que hay que derrotar, porque las pruebas van a venir siempre, los desiertos van a venir siempre, pero el corazón engañoso también va a estar siempre si no transformo mi naturaleza. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude. Amado Dios, que tu palabra sea ministrando nuestras vidas. Amado Dios,
que no viva una vida normal diciendo que soy cristiano. Mi vida tiene que ser diferente. Si no puedo ser tal cual como la iglesia de la Odisea, o puedo ser tal cual como Nabucodonosor. El corazón del hombre es engañoso y lo entiendo por tu palabra. Que yo sea capaz de vencer al rey, que es ese mismo orgullo de mi vida, es la misma prepotencia de mi vida, en que aunque mi boca declare algo, a veces internamente, para nada dependo de ti, para nada vivo en ti y en relación contigo. Si eso pasa en mi vida, Señor, que no tengamos que caer tan bajo como cayó Nabucodonosor, que no tengamos que ser arrastrados y vivir años y años de locura como bestia, sino que a tiempo, Señor, alce mis ojos a ti y la gracia tuya restablezca mi dignidad. La gracia tuya me permita alabarte y glorificarte para siempre. Y que la gracia tuya, Señor, me permita tener un corazón sincero, que glorifique al Rey del cielo, que engrandezca al Rey del cielo y que entienda que tus verdades y tus obras son verdaderas para siempre y que tus caminos son justos y que tú puedes humillar al que anda en soberbia. Y hoy declaramos que vencemos al gigante de la soberbia. Ni mi mente, ni mi intelecto, ni mi corazón, ni mis hábitos, ni mi forma de ser, ni de vivir puede ser más grande que la voluntad tuya en mi vida. Es el gigante que queremos vencer, porque si la gracia de Dios habita en nosotros, no hay prueba, no hay desierto y no hay ataque que no podamos resistir. No habrá pozo, no habrá caverna, no habrá momento difícil del cual tú no nos puedas sacar si estamos realmente en ti. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.